tal? ¿Cómo estás? Seguramente intrigada, tal vez curiosa. Estarás pensando, ¿para qué este video exclusivamente para mí? Bueno, a medida que vayamos dialogando, te vas a dar cuenta que tiene un motivo muy especial. Especial porque tú eres esposa de anciano. Y tan especial que por esa causa vamos a dialogar un poco, empezando por lo que era una mujer hace unos años atrás. Imagínatela. No se parecía ni a ti ni a mí en cuanto a su forma de vida. Lo primero que cuidaban desde pequeños era la voz. Como hablaban, tenían que ser dulces, hablar en susurro, una voz cantarina. Hasta cuando se enojaban, tenían que hacerlo en silencio. Y como si eso fuera poco, cuidaban su figura. No para decir, bueno, muy delgaditas toda la vida. No. La figura era lo que los demás veían en ella. Algo así como su personalidad. Por ejemplo, cómo tratar a las personas, las recepciones en el hogar. Pero además de cuidar su figura y la voz, se preparaban para ser las reinas del hogar. Ellas tenían un dominio, que era la casa. Imagínate, tenían que amasar los tallarines, amasar los ravioles, amasar el molde de las empanadas, tenían que hacer las salsas, preparar las conservas, como conservas de durazno al natural o de ananá al natural, las tortas, los bizcochos, todo lo debían preparar en el hogar. Indudablemente eran mujeres especiales, dedicaban todo el tiempo a esto, pero también a bordar, a coser, y cosían, bueno, tú sabes, con máquinas muy antiguas, no eran eléctricas como ahora, y mucho menos programadas. Debían lavar la ropa a mano, planchar con planchas a carbón, en fin, que eran realmente especiales, pero había algunas cosas que gustaban mucho de ellas. ¿Cómo la quería el hombre? Bueno, no le importaba al hombre si ella era o no intelectual. Eso en realidad más bien les molestaba. Pero sí querían que ellas fueran una dama, que pudieran supervisar todas las tareas del hogar, saber educar a los niños, cuidar aquellas cosas que los demás al ver pudieran decir, ¡qué bien! ¡Qué extraordinaria es la esposa de fulano de tal! Bueno, esas cosas. El amor propio, el orgullo, la vanidad del hombre. Pero la mujer era feliz. Sí, muy feliz. Los tiempos cambiaron, por supuesto. Y hoy tenemos las cosas totalmente distintas. La mujer que, según ha leído y según los peritos dicen, la mujer que tiene que correr a la calle para realizarse, otros que tienen que ser esclavas en el hogar. Cecil DeMille, en uno de sus libros, dice que la mujer es una esclava del hogar y una prisionera de los hijos. Otros dicen que para poder ser feliz tienen que salir a trabajar a la calle. Pero ¿qué pensamos nosotros? Imagínate, un justo equilibrio. Uno debe ser feliz en el hogar y también en su profesión. En este tiempo donde las cosas han cambiado, tenemos mucha ayuda para las tareas del hogar. Lavadoras automáticas, planchas a vapor, procesadoras de alimentos, hornos y cocinas microondas, en fin, esas cosas que tú ya conoces. Pero en aquella época, voy a decirte, hubo una mujer, Berta Benz. Mira qué cosa interesante. En una época en que a la mujer no se la creía útil para ninguna otra cosa que no sea para el hogar, aquella mujer, un día, en agosto de 1888, realizó una tarea muy extraña para su época, completamente distinto a lo que los demás estaban acostumbrados a ver en una mujer. Por ejemplo, el esposo había inventado una máquina que podía llevar pasajeros, lo que llamamos hoy un automóvil. Carl Benz, su esposo, estaba un poco triste, apático, estaba convencido que nadie podía creer en su invento. Pero su esposa, que era realmente parte del equipo de la familia, y sus hijos, tomaron la decisión de ayudar al papá. Y una mañana, mientras el padre dormía, Berta llamó a los hijos, subieron al automóvil y marcharon rumbo a la ciudad más cercana. 110 kilómetros, llenos de aventura. Para poder subir una cuesta había que empujar el auto. Y al bajar había que frenar tanto que las zapatas de los frenos se gastaban. Y entonces, ¿qué ocurría? Bueno, se iban a una zapatería, compraban cuero y ahora colocaban nuevamente zapatas nuevas al automóvil para poder llegar. Después de algunos días,
fueron y vinieron. Y desde entonces hasta hoy tenemos vehículos que llevan pasajeros. Y por extraño que parezca, una mujer fue la conductora. Claro, hoy en 1996 tenemos hombres que no creen que una mujer puede conducir un vehículo. Ni siquiera el auto de la casa. Tienen ciertos temores. Pero en aquella época ya había mujeres intrépidas, si es que así podemos llamarlas. Ahora bien, Joyce Lubbold escribe en su libro Esta mitad de la manzana es mía, algunas ideas, algunos pensamientos interesantes. Cuando ella dice que algunos creen que para que la mujer sea feliz tiene que ser una esclava de las tareas del hogar o una prisionera de los hijos, ella continúa diciendo que no es posible, porque con todas las comodidades que tenemos ahora, ella puede estudiar y progresar. Y es cierto. Y agrega que en la vida de las mujeres hay etapas. Por ejemplo, cuando recién se casan, no hay niños, así que ambos pueden hacer las tareas del hogar juntos y luego salir a la calle para trabajar también juntos, o según la profesión de cada uno. Pero cuando llegan los niños, ahí la cosa es distinta, muy distinta, porque el pequeño necesita la ayuda de su mamá, el cuidado, la protección, la guía, la orientación. Entonces, ¿qué hace la mamá cuando tiene un bebé? ¿Tiene que estar solamente metida en la casa, dedicada a su bebé? En primer lugar, sí, pero en los momentos libres debe seguir cultivando su intelecto con lecturas o tomando también alguna materia en algún lugar cerca de su casa que pueda llevar a su bebé, o mejor aún, puede esperar hasta cuando el niño va al colegio secundario y ahí entonces ya puede desarrollar sus talentos dando clases en su casa o buscando un trabajo. Mira una cosa, ¿cómo han pasado el tiempo? Tú y yo tenemos que reconocer que es necesario entonces un justo equilibrio, que aquel romanticismo pasado fue muy bueno para esa época y que un poquito de ese romanticismo en 1996 también es muy bueno. Pero ahora las cosas han cambiado y creemos que la mujer no es posible que solamente esté en la casa haciendo el pan, atendiendo a los niños, sino que ella también puede crecer intelectualmente. ¿Y qué dice Dios al respecto? ¿Quieres que leamos algunos textos bíblicos y algunos pensamientos de los libros de Elena de White? Veamos. En primer lugar, vamos a abrir en Génesis el capítulo 2. Es un libro muy conocido, generalmente todas hemos escuchado alguna vez este versículo, donde dice: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Ayuda idónea, ¿sí? Quiere decir, amiga mía, que en este momento, en este tiempo, como en el tiempo del Edén, cuando el Señor creó a la primera pareja, tú y yo tenemos muchas cosas para hacer, además de atender los hijos, acompañar y ayudar a nuestro esposo en sus propias tareas. Y ahora específicamente quiero hablarte de algo que es para ti y para mí, como esposa de anciano. Mira lo que dice Elena de White en uno de sus libros. Tomo el libro El Evangelismo, página 343, y leo. Dice así: combinar los talentos para efectuar una obra decisiva. Cuando ha de realizarse una obra grande y decisiva, Dios escoge a hombres y mujeres para hacer su obra, y esta obra sentirá la pérdida si los talentos de ambas clases no son combinados. Y sigue agregando: tanto las mujeres como los hombres pueden dedicarse a la tarea de introducir la verdad donde puede tener éxito y ser puesta de manifiesto. ¿Qué quiere decir esta cita que acabamos de leer? Bueno, que hay un lugar también para ti, no solamente para tu esposo como anciano de iglesia. Tú también tienes una tarea para cumplir según el talento que Dios te ha dado. Esto no quiere decir que tú ahora vas a salir a predicar, a dar ciclos de conferencias. No, no. Si ese no es tu talento, no lo tienes por qué hacer. Mira, voy a leer otra cita. Ahora de Obreros Evangélicos, vamos a buscar la página 213. Leo lo que sigue. La esposa del predicador puede hacer mucho bien si quiere. Si posee el espíritu de renunciamiento y siente amor por las almas, puede hacer a su lado casi tanto bien como él. Una obrera en la causa de la verdad puede comprender y alcanzar, especialmente entre las hermanas, ciertos casos que el predicador no puede alcanzar. Antes de continuar leyendo,
Permite decir que esto es muy importante. Aquí está hablando de la tarea que tú puedes hacer con las mujeres, con las hermanas de la iglesia. La verdad que yo estoy de acuerdo en lo que Elena White dice, porque prefiero que si una dama en la iglesia está triste y necesita llorar, llore en mi hombro y no el de mi esposo, y seguramente a ti te ocurrirá lo mismo. Pero imagina, la tarea que Dios ha dado para que tú y yo hagamos acompañando a nuestro esposo. Tal vez dirás, oh no, pero no tengo tiempo. No te preocupes, no te adelantes. No estamos hablando todavía de todo lo que tú puedes hacer sin abandonar tu hogar. Solamente estamos hablando que tú tienes algo que hacer. Tú como esposa de anciano tienes algo que hacer en compañía de tu esposo, así como lo hicieron en la antigüedad muchas otras parejas. Por ejemplo, Jaime White y Elena de White. Podríamos agregar Ana Stahl y Fernando Stahl en el Perú. ¿Sabes que en el Perú hay un sanatorio que se llama Ana Stahl? Qué interesante. No tiene el nombre del esposo, sino de la esposa. ¿Y por qué sería eso? Indudablemente porque ella hizo mucho, muchísimo por los hombres y mujeres de aquel lugar como enfermera. Realmente aquello era un ministerio en equipo. ¿Y qué decir de Leo y Jessie Halliwell? Leo y Jessie Halliwell eran pioneros en el Amazonas, en Brasil. Ellos iban en lanchas ayudando y sanando enfermos. Todos los hombres y mujeres de la iglesia en Brasil recuerdan con mucho cariño a esta pareja. Bueno, podríamos agregar otras. Por ejemplo, podríamos decir, ya dijimos a Jaime White y Elena White, hemos hablado del matrimonio Stahl, y podríamos hablar de otros casi contemporáneos nuestros. Pero para ser justos y no olvidarnos de ninguno, quedamos así. Quiero leer otra cita antes de continuar, y esta es lo que leíamos hace un momento en Obreros Evangélicos. Elena de White sigue diciendo: recae sobre la esposa del predicador una responsabilidad que ella no debe ni puede desechar con ligereza. Dios le pedirá cuenta del talento que le prestó y de sus intereses. Ella debe trabajar con fervor y fidelidad y en unión con su esposo para salvar almas. Nunca debe imponer sus deseos ni expresar falta de interés en la obra de su esposo, ni espaciarse en sentimientos de nostalgia y descontento. Todos estos sentimientos naturales deben ser dominados. Debe tener un propósito en la vida y llevarlo a cabo sin la menor vacilación. ¿Qué importa que esto esté en conflicto con los sentimientos, placeres y gustos naturales? Estos deben ser sacrificados alegre y gustosamente a fin de hacer bien y salvar almas. En realidad, cuán importante es para nosotras saber todo esto que estamos escuchando de lo que Elena de White ha dicho para nosotras. Nuestra responsabilidad como esposas de ancianos es estar a su lado. Pero no te apresures, ya vamos a hablar en otro momento de esto, pero quiero recordarte que hubo hombres y mujeres en la Biblia, como Aquila y Priscila, por ejemplo, que como pareja ayudaron a Apolo a que realmente pudiera predicar con poder. Ellos lo escucharon, vieron que tenía algún problemita por allí, una falta de conocimiento, y el matrimonio juntos le hablaron, le enseñaron la palabra de Dios correctamente, y Apolo de ahí en adelante llegó a ser un buen predicador gracias al trabajo de esta pareja. Y bien, ¿qué me dices tú de lo que estamos hablando hasta ahora? Sí, ya sé, tú dirás, yo no sabía que iba a casarme con un anciano. Cuando tú te casaste lo hiciste con un hombre que amabas. No es lo mismo que la esposa del pastor. Los pastores, cuando se casan sus esposas, la mayoría, la abrumadora mayoría sabe lo que le espera. Es decir, que tendrá poco tiempo al esposo en la casa, que tendrá responsabilidades que atender, que llamará al teléfono a cualquier hora del día o de la noche, que tal vez no vendrá a almorzar alguna vez, las juntas interminables, en fin, todas estas cosas ella lo sabe, aunque nunca haya pasado por nuestros colegios. ¿Por qué? Porque ha visto la vida del pastor de su propia iglesia. Pero ¿qué me dices tú de la esposa del anciano? ¿No fue una sorpresa para ti el día que tu esposo vino y te dijo, ¿sabes? La junta me ha elegido anciano. ¡Qué barbaridad! ¿Qué podías hacer tú? Nada. Algunas ya sé, llorar y decir, ¿qué puedo hacer?
¿Qué cosa más tremenda me ha tocado? Yo quiero que en estos momentos que vamos a pasar juntas, cambiemos de actitud. Que no pensemos que esto es una tragedia, que es un problema, sino todo lo contrario, que es una bendición. Además de una responsabilidad, un privilegio, ser esposa de anciano. ¿Qué significa ser esposa de anciano? Bueno, así como la esposa del pastor está al lado de él, lo acompaña, más de una vez seguramente el pastor te ha visitado con ella en tu casa. Bueno, cosas que tú tendrás que hacer de aquí en adelante como esposa de anciano. ¿Te gustaría saberlo? Con precisión, vamos en los siguientes capítulos, en los siguientes momentos que nos encontremos, vamos a estudiar o vamos a dialogar un poco sobre todo lo que tú puedes hacer y también lo que no debes hacer. En conclusión, quiero que seas muy feliz siendo esposa de anciano. Quiero que te sientas realizada de verdad, podríamos decir con mayúscula. Esta palabrita se acuña mucho últimamente. Las mujeres creen que solamente se realizan haciendo algo espectacular, salir en los periódicos o en una novela, como dicen algunos, o en fin, tú sabes. Pero yo quiero que tú te realices como una mujer cristiana, como la esposa de un anciano que será feliz junto a ti, que tus hijos puedan crecer felices, realmente felices, que toda la familia pueda ser feliz. Por eso en los siguientes capítulos vamos a hablar mucho más de esto y en forma detenida. En el siguiente momento en que estemos juntos, en el siguiente capítulo, vamos a dialogar un poco de cuántas esposas tiene que tener el anciano de iglesia. Sí, has oído bien. ¿Cuántas esposas? ¿Una sola? No, ya verás. En la próxima seguramente te va a sorprender y te va a gustar. Nos encontramos entonces en el próximo capítulo. Bien, continuemos con nuestro diálogo iniciado en el capítulo anterior. Vamos a hacer una especie de repaso para introducirnos en el tema de hoy. Ministerio en equipo, la necesidad de trabajar en equipo. ¿Por qué hablamos de esta palabra equipo? Bueno, seguramente tú sabes que aún en el fútbol, en la ciencia, en empresas importantes, se ponen varias personas juntas a trabajar, cada una según el talento, según su capacidad, para que el resultado sea mejor. Si hubiera aquí un anciano, o tu esposo, o cualquier hombre, podría decirnos la importancia del equipo en una cancha de fútbol, para que cada uno ocupe su lugar y de esa manera tener más opciones al triunfo. En la vida de todos los días necesitamos un equipo. En el hogar, papá y mamá, un frente unido para la educación de los hijos. Cuando el papá manda y la madre no sabe qué cosa él quiere, va a haber problemas. Ambos tienen que tener comunicación para que ese equipo realmente dé los resultados que la pareja quiere. Pero también podríamos decir, no solamente en esto del hogar, sino también en cualquier profesión. Varios son los interesados para que los resultados sean buenos. ¿Y qué me dices del más perfecto de los equipos? Hay un equipo que es el permanente y feliz, el equipo del matrimonio. Hay algunas cosas que quiero leerte porque me resultaron muy interesantes. Ya en las veces anteriores hablamos de equipos como Jaime y Elena White, como Fernando y Anne Stahl, o Leo y Jesse Halliwell, y otros. Pero quiero comentarte y leer lo que James y Sharon Kress dicen referente al ministerio en equipo. Lo voy a leer tomando desde el mismo manual que tú tienes en tus manos. Aquí la pareja dice que el ministerio conyugal ha de ser diferente para cada pareja porque pone en relieve sus propios y singulares talentos, capacidad e interés.
¿por qué ellos hablan de esto? Algunos dirán, bueno, eso era en la antigüedad, pero Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas, el capítulo 10, habla cuando envió a los 70 de dos en dos para hacer el ministerio, el trabajo de la predicación, de la enseñanza. Y bueno, ¿y qué me dices tú entonces del ministerio conyugal? Fíjate qué interesante lo que dice esta pareja, el matrimonio Cres. Continúan diciendo, la pareja ha de comprender, primero, responsabilidades compartidas en el servicio de la iglesia. Segundo, responsabilidades para compartir en el hogar, ambos, de tal forma que ninguno de los cónyuges se queje que tiene más recargado su tiempo de trabajo en el hogar o en la iglesia. Y mira qué interesante lo siguiente que voy a leerte textualmente. Dice así, el ministerio conyugal reconoce que ambos esposos son llamados por Dios para el servicio y presupone que ambos están igualmente dedicados al ministerio de la proclamación de las buenas nuevas de salvación y a apresurar el retorno de Jesucristo. De esta comisión surge el concepto de ministerio familiar. Pero mira algo que a mí me ha llamado la atención. En resumen, dice el matrimonio Cres, el ministerio conyugal para las parejas pastorales es el experimento actual de la intención que tuvo Cristo cuando envió a sus propios discípulos de dos en dos. Es decir, que así como el Señor envió a aquellos 70 de dos en dos, ahora en forma natural, un hombre y una mujer enamorados, casados, parten a diferentes lugares a realizar la tarea, o en el mismo hogar. ¿Y cuáles son esas tareas? No te apresures, ya las vamos a comentar. Pero ¿qué ocurre cuando una mujer es sorprendida porque la iglesia ha indicado que su esposo será el anciano, un dirigente de la iglesia? Tú sabes que después del pastor es la persona con mayor responsabilidad dentro de la iglesia. Pero, ¿qué nos dice? Bueno, como comentábamos también en el capítulo anterior, las esposas de pastores saben sus responsabilidades, o por lo menos las van aprendiendo, están enterados de la responsabilidad que el esposo va a tener, pero la esposa del anciano no. Por eso ocurre lo siguiente: cuando el anciano es elegido, ocurren algunas respuestas de parte de la esposa. Llamemos a la primera la resistidora. Sí, esa esposa que se resiste a llegar a ser la esposa del anciano. Ella no quiere entrometerse para nada, ella no quiere saber nada del asunto, no le interesa, se resiste. Por lo tanto, no solamente no trata de investigar cuál es la tarea del esposo, sino que no colabora en nada, no le interesa. Ella dice, eso es cosa de él, a mí no me interesa. Estoy enojada con la iglesia porque ha elegido a mi esposo para esta responsabilidad. Yo no quiero que él sea anciano de iglesia. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, el esposo no puede realizar bien la tarea y casi podríamos decir que es una carga su responsabilidad y la esposa no puede participar. Pero, ¿solamente hay resistidoras? No, también hay otra. Esa mujer es la espectadora, esa mujer que mira, no se opone, está bien, mi esposo es elegido, perfecto. ¿Pero qué hace ella? Se sienta a mirar, observa. Ve que él predica, qué bien que lo hace. Ve que él atiende a los enfermos, qué bien que lo hace. A las personas que llaman por teléfono, él acude, las atiende, visita en la casa, todo está muy bien. Pero él es el anciano, yo no tengo nada que ver. Simplemente es observadora de las tareas del esposo. Hasta con un poco de suerte lo aplaude, diciendo qué bien que predicas. Pero nada más que eso. A ella no le interesa tampoco el ministerio de su esposo. Pero entonces tiene problemas. ¿Por qué? Porque como la anterior, tienen los mismos resultados. Se sienten mal porque el esposo está todo el tiempo con las tareas de la iglesia. Cuando tienen una junta de iglesia se sienten muy mal. Hablan mal del pastor, de los miembros de iglesia, se sienten incómodas, son infelices. Tenemos una tercera mujer, la podemos llamar la supermujer. ¿Quién es ella? Bueno,
Está dispuesta a hacer todo lo que la iglesia le pide, lo que el esposo le pide. Si quieren que sea directora de escuela sabática de niños, lo hará, o de adultos. Si quiere que sea directora de Dorcas, también lo hará. Consejera del Club de Conquistadores, consejera de jóvenes, en fin, todas las tareas que le parece a ella que puede realizar. Vive prácticamente en la iglesia. Y claro, hace muy bien su tarea, pero hay un inconveniente. Casi deja de ser persona. Se olvida que tiene un hogar, que hay niños que atender, un esposo que atender, y que ella misma tiene derecho a tener momentos en paz. Esta supermujer trabaja muy bien, pero no es la esposa de anciano ideal, no, de ninguna manera, porque debe aprender a que otras tengan el lugar de ella para realizar según los talentos que Dios le ha dado. Pero hay otras mujeres más. Podríamos decir a la siguiente, la cuarta, la podríamos llamar la gerente. Oh, la gerente. Es esa mujer que tiene un carisma especial. Es muy querida enseguida por toda la congregación. Hombres y mujeres, adultos y niños, jóvenes, sienten que ella es muy capacitada, que pueden hacerle todas las preguntas del caso, al punto que ella, sin darse cuenta, está dando órdenes y manda y dispone. Y el esposo queda un poquito bastante atrás. La gerente. Tampoco ella es feliz, porque somos felices cuando ambos podemos realizar todas nuestras tareas conforme los talentos y lugar que Dios nos ha puesto. Pero hay una, la última, que es la compañera. ¿Cómo es la compañera? En primer lugar, la compañera es feliz, está muy contenta, está orgullosa de que su esposo haya sido nombrado anciano de iglesia. Y hay cosas que hace voluntariamente. Abre las puertas de su casa para que los miembros de iglesia puedan visitar a su esposo, hablar con él. Es una mujer muy dispuesta, con buena disposición. Escucha atentamente toda la programación de la iglesia. En una palabra, es la compañera. Es una buena madre en la casa y una buena esposa de anciano en la iglesia. Es un buen miembro de iglesia. Está dispuesta a hacer todo lo que le toca para que todo en la iglesia marche bien. Ella sabe muy bien el lugar que le toca. Tiene mucho cuidado de no hacer lo que no debe, de no ofender a la iglesia, el buen nombre de su esposo, y ella es feliz, tiene buena disposición. Pero claro, algunos podemos decir, bueno, ¿cómo es esto de armonizar las tareas del hogar con las tareas de la iglesia? En el capítulo anterior hablábamos que el hombre, el anciano de iglesia, tiene que tener 7 mujeres. Sí, 7 mujeres que necesita el anciano de iglesia. ¿Pero qué pasa? ¿Se sorprende? Sí, 7 mujeres. Y voy a referirme a la primera. La mujer amante, la esposa amante. ¿Por qué te ruborizas? Es verdad, en la palabra de Dios, la Biblia, el sabio Salomón, en su libro El Cantar de los Cantares, describe a esta esposa amante. Y sería muy bueno que tú lo leyeras para que supieras lo que Dios espera de ti como esposa amante. Y vamos a hablar de la segunda, ya que la primera puedes tú estudiarla por ti mismo en la palabra de Dios. La segunda esposa que el anciano de iglesia debe tener es una buena ama de casa. Sí, una buena ama de casa. No me estoy refiriendo a la que pasa todo el día trabajando, fregando pisos. No. Sino a la que tiene cada cosa a su tiempo, la que puede ser ordenada lo más posible, la que tiene a los niños en sujeción, pero particularmente esa ama de casa que cuando el esposo llama, digamos, a las 11 de la mañana y le dice, querida, mira, yo necesito tener el almuerzo a eso de las 12, porque a la 1:30 debo encontrarme con el pastor, o tengo que hacer una visita. Por favor, tenme el almuerzo a las 12. Y la buena esposa, la buena ama de casa, cuando el esposo llega a las 12, tiene lista la mesa y la comida a punto para que el esposo pueda ingerirla. Y no solamente eso, cuando el esposo llega, huele un rico olor a comida y a limpio. No a perfumes, tal vez, algunos podrán colocar desodorante de ambiente, pero sentirá el olor a limpio, a felicidad, porque la esposa lo recibe con una sonrisa.
Y pasemos a la tercera esposa que necesita el anciano de iglesia, la madre ejemplar. Sí, sí. Y quiero leerte una cita de Elena de White en uno de sus libros, El hogar adventista. Mira lo que dice ella referente a la madre. Dice así: el mundo necesita madres que lo sean no solo de nombre, sino en todo sentido de la palabra. Puede muy bien decirse que los deberes distintivos de la mujer son más sagrados y más santos que los del hombre. Comprenda ella el carácter sagrado de su obra y con la fuerza y el temor de Dios emprenda su misión en la vida. Eduque a sus hijos para que sean útiles en este mundo y obtengan un hogar en el mundo mejor. Qué hermosas palabras de consideración de parte de Dios, entregándonos un talento maravilloso, el de madre. Y fíjate que aquí Él no nos dice, por medio de su profeta, que es una carga pesada. Dice que es un privilegio, una enorme responsabilidad, un trabajo santo, casi superior al del hombre. ¿Y por qué? Continúo leyendo en el mismo libro, El hogar adventista, en la página 206, lo siguiente: la esposa y madre no debe sacrificar su fuerza ni dejar dormir sus facultades apoyándose por completo en su esposo. La individualidad de ella no puede fundirse en la de él. Es decir, que tú tienes que sentirte independiente, individual, responsable ante Dios. Debes apoyarte en tu esposo en las cosas que tú no puedes realizar y que a él le corresponden. Pero espiritualmente debes enriquecerte leyendo cada día su palabra. Y fíjate algo más que dice la señora de White en su libro Hogar Adventista, página 206 y 207. El rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Esta es la reina de su familia. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría pedir una misión más elevada, porque mientras realiza esta obra, la madre está sirviendo a Dios. Si tan solo comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Percátese del valor de su obra y vístase de toda la armadura de Dios a fin de resistir a la tentación de conformarse con la norma del mundo. Ella obra para este tiempo y para la eternidad. Amiga, esposa de anciano, la tercera mujer entonces que dijimos es la madre ejemplar. Bueno, estas tres mujeres creo que todos los hombres del mundo la quieren tener y la pueden tener, sean o no ancianos de iglesia, el presidente de la nación o el vecino que vive al lado de tu casa. Pero estamos hablando del anciano de iglesia y él necesita, además de estas tres mujeres, otras. ¿Te animas a escuchar las otras? Mira, la cuarta mujer, la maestra. Sí, la maestra, la que enseña, la que puede conducir a las diaconisas a cómo debe realizar la tarea, la que enseña a los niños en la escuela sabática, o a los adultos, o a los jóvenes. En fin, la que puede orientar con sus estudios anteriores, o porque ya tiene experiencia en la iglesia. La maestra. Vayamos a la quinta. ¿Sabes que en la iglesia también se necesita una madre? Sí, una madre. Generalmente las mamás miran solamente a sus hijos, y ese es un problema tan serio que hay muchos niños dentro de la iglesia que aunque tienen papás, no saben guiarlos correctamente. A esos niños es cuando nos referimos que la iglesia necesita una mamá. Y tú, además de atender a tus hijos, debes detectar, observar a aquel niño o aquella niña que está sola o solo, o que aunque tiene sus papás, necesita el cariño, el afecto y tu orientación. La madre ejemplar. ¿Cuántos niños hay solitos en la iglesia que necesitan que tú los abraces o que los lleves a compartir tu comida con tus hijos? Darle felicidad a esos pequeños. Pero hay más, entonces, no solamente la madre ejemplar. También tenemos y necesitamos la consejera. Sí, aquella que puede aconsejar. Esa esposa de anciano que está alerta. Esa esposa de anciano que observa y mira a aquella señora mayor, una abuelita sola. Sus hijos se han casado, se han olvidado de su madre, y ella entonces le da cariño, afecto,
y le aconseja, diciéndole que puede buscar otros hijos postizos dentro de la iglesia para alegrar su vejez. O tal vez pueda haber aquella niña Rosita que está teniendo una mala amistad que puede llevarla a un final un poco triste, y ella con su experiencia y con mucho cariño pueda orientarla. O tal vez a Luisita, esa niña que está buscando porque necesita consejo y no encuentra, que no sabe qué estudios seguir, y tú puedes orientarla en la vocación. Pero más, el anciano de iglesia necesita otra esposa más. Sí, y ahora es la secretaria. Oh, no te escandalices, ya sé que no sabes computación ni dactilografía, no importa. Porque la secretaria que el anciano de iglesia necesita es esa secretaria que va a atender el teléfono, a tomar el recado e informarle al esposo cuando llega de los llamados. Además, será una secretaria informada de dónde está el esposo, cuándo se lo puede encontrar, y también de los planes de la iglesia. ¿Cuántas, pero cuántas llamadas podrías tú misma solucionarle a tu esposo con solo saber la respuesta? Por ejemplo, ¿no está su esposo, hermana? No, él no está. Ay, ¿usted no sabe a qué hora es la junta de la iglesia? Por supuesto, y tú le dices, hoy a las 8 de la noche. Qué hermoso es cuando tú puedes hacer el trabajo de secretaria. Y como ves, este trabajo de secretaria no insume mucho tiempo, solamente buena voluntad, buena disposición. Estas 7 mujeres que necesita el anciano de iglesia son imprescindibles. Las primeras 3, bueno, todos los hombres la quieren, la amante, la ama de casa y la madre. Pero la madre en la iglesia, la consejera, la secretaria y la maestra, esa tienes que ser tú. Y solo se necesita buena disposición. No tengas temor que no te va a insumir mucho tiempo, solamente el deseo de hacerlo. Cuando tú vas a la iglesia es cuando atiendes, cuando das tus talentos. Hay etapas en la vida de una mujer en la que se la requiere más en el hogar. Pero siempre, siempre tienes que tener un corazón dispuesto a ayudar a tu esposo, a hacer su ayuda idónea, para ser bendecida por Dios, para ser tú misma feliz y tu hogar feliz. Nos encontramos en el próximo capítulo y esta vez vamos a considerar con detalles tu propia agenda. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Estamos llegando a nuestro último capítulo. Algo especial, totalmente especial, ya que se trata de la agenda que te sugerimos para tu trabajo como esposa de anciano de tu iglesia. Estuvimos dialogando en los bloques anteriores acerca de las esposas que el anciano de iglesia necesitan, y habíamos enumerado varias: la esposa amante, la ama de casa, la madre en la iglesia, la secretaria, la consejera, la maestra. Y sabes que tal vez después que terminaste de ver el video habrás quedado un poco preocupada, diciendo, pero esto es una misión imposible. No, porque si tú piensas un poco, todo lo que hemos enumerado es lo que tú haces. ¿O acaso no cuidas de tus pequeños? ¿O acaso no haces la comida en tu casa? ¿No tienes todo ordenado? ¿O no vas a la iglesia? O y en la misma iglesia seguramente tienes alguna responsabilidad. Por otra parte, lo que te sugerimos es tan sencillo. Solo se necesita buena voluntad y muy poquito de tiempo, sin abandonar tu hogar. En una oportunidad, dialogando sobre este asunto, en un grupo donde había algunos hombres, uno de ellos dijo, esto es imposible, ninguna mujer puede hacer eso. Y me sentí un poco triste. Quería, según mi opinión, este hombre no valoraba lo que hacía su esposa. Porque ¿qué mujer no es cocinera, lavandera, bioquímica, institutriz, ama de casa, ama de llaves, mucama, en fin, tantas cosas que una mujer todos los días de su vida hace desde siempre?
porque cuando era pequeña fue formada para hacerlo. Por lo tanto, no es algo imposible, simplemente es, como comentábamos, tener un poco de buena voluntad, un poco de deseos de hacer las cosas. Y hoy quiero presentarte una agenda. ¿Qué te parece si iniciamos ya esta agenda? No hay un orden, porque según las necesidades tú tendrás que realizarla, pero sí hay sugerencias de las tareas que tú puedes hacer. Una de ellas es muy linda. Cuando en tu iglesia cambian el pastor, y no me refiero que sea lindo que lo cambien, sino la parte linda es cuando tú recibes al pastor, cuando la iglesia recibe al nuevo pastor. ¿Tienes tú alguna responsabilidad? ¿Sabes que sí? Cuando el pastor y su familia se trasladan, todo es nuevo o todo es desconocido. Han dejado atrás vecinos, una iglesia que los quería, nombres que olvidarán tal vez, y ahora llegan a una iglesia o a un distrito donde no conocen a nadie, no saben el nombre de nadie, y es allí donde tú debes comenzar a actuar. ¿De qué manera? Bueno, con tiempo hablas con tus compañeras, las otras esposas de los otros ancianos, y pueden planificar, por ejemplo, un almuerzo, pueden comprar un lindo ramo de flores para la esposa, o una maceta con flores, a los chicos algún presente pequeño, algo que ellos puedan sentirse identificados con la nueva iglesia. No lleva mucho tiempo ni mucho dinero, pero sí mucho cariño. ¿Y cuál será el resultado? Maravilloso. Cuando el pastor y su esposa sean presentados a la iglesia y vean que la esposa del anciano o de los ancianos se apersonan, los saludan, los invitan a almorzar para que toda la iglesia comiencen a presentarse y a conocerse y más. Tú en algún momento le pasas una tarjeta a la esposa del pastor con los nombres de todas las esposas de los ancianos, más el teléfono de cada una, y le ofreces para cualquier cosa, para cualquier necesidad, que llame y de esa manera puede comunicarse con una de ustedes. Qué hermoso gesto, delicado, una cosa realmente cariñosa y muy positiva para el pastor y su familia. ¿Y qué me dices si a la puesta del sol haces algo más? Le pasas una lista de buenos comercios del barrio donde los productos son más económicos. La tintorería más cercana, o el supermercado, o la panadería, la verdulería, aquellos lugares donde serán realmente muy buenos los comestibles que ellos puedan comprar y también económicos. Serán atenciones muy apreciadas, muy queridas por el pastor y su familia. No sé si te diste cuenta, pero cuando un pastor nuevo llega a una iglesia, alguien de la asociación lo presenta. ¿Y qué ocurre? Todo el mundo conoce al pastor, lo saluda por su nombre y demás, pero la esposa y los niños están muy quietecitos en el templo, calladitos, casi pasan inadvertidos. Con un poco de suerte los presentan dándole el nombre y nada más. Ella comienza a sentirse sola, muy sola. Por eso, qué buena obra harás si te identificas con ella y tus compañeras dándoles una muy buena bienvenida. Sigamos con los puntos de la agenda. El segundo punto de la agenda. Te sugiero que leas la guía para tu esposo, la guía del anciano, la guía de los procedimientos del anciano. Esto es muy bueno, es casi imprescindible. ¿Y por qué dirás tú si el anciano es él? Bueno, porque allí podrán dialogar ambos de cómo realizar mejor la tarea. Sé su amiga, sé su consejera. Dialoga tú misma, saca temas de lo que has leído para informarte y también para intercambiar ideas. Pero algo más tienes que hacer. ¿Ves los libros que yo tengo aquí? Estos son 5 libros imprescindibles para que tú leas la palabra de Dios. Son los 5 libros de Elena de White donde ella habla de toda la Biblia. Empieza con Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de todas las gentes, Los hechos de los apóstoles y El conflicto de los siglos. Si tú tienes estos libros leídos, excelente. Si no es tu oportunidad, comienza a leerlos y a subrayarlos. ¿Para qué? Para que tu conocimiento de la palabra de Dios sea mayor, para tu propio beneficio, el de tu esposo y tu hogar, y por supuesto el de la iglesia. Pero acá verás que tengo otros libros más. Estos libros
y hay muchos más, pero aquí solamente te muestro estos pocos, que tú deberías leer y subrayar para poder aconsejar a las dirigentes de tu iglesia. Por ejemplo, Ministerio de la Bondad, para aconsejar a la directora de Dorcas. Escuela Sabática, por supuesto, para aconsejar al Departamento de Escuela Sabática. Ministerio de Curación, para aconsejar al Departamento de Temperancia. Y así podríamos seguir enumerando los muchos libros que Elena de White tiene y que son de suma utilidad para tu iglesia, para ti misma. No te olvides, subraya, aunque tengas que leer poquito cada día, que no tengas mucho tiempo, pero hazlo con un lápiz subrayando para tener precisión y seguridad en tu aconsejamiento. ¿Qué otras cosas más puedes hacer? Mira, tengo aquí algo importante. Es una túnica bautismal. ¿Por qué la traigo? Para mostrártela. Porque es importante que tú puedas aconsejar a las diaconisas de cómo debe ser una túnica bautismal. Si todavía no las tienen en tu iglesia, será bueno que les digas que lo ideal es un color oscuro. Esta es negra, pero puede ser azul o bordó. ¿Por qué? Porque son colores que al mojarse no se transparentan, es decir, no permiten ver a la persona, que a veces tiene que pasar un poquito de bochorno cuando el agua deja traslucir lo que no debe. Y fíjate una cosa importante en esta túnica y que tú debes explicar también a las diaconisas o a las dorcas cuando la realicen, es que en el ruedo tienen que tener unos plomitos colocados. ¿Y para qué estos plomitos? Bueno, estos plomitos son para que al introducirse en el agua el catecúmeno no se levante la túnica, sino que se mantenga caída y de esa manera, con respeto, podemos presenciar el acto bautismal. Esto es importante que tú lo sepas. Y algo más, tú puedes ayudar y enseñar, no te olvides de esto, es muy importante en tu agenda, enseñar a las damas cuando se les da por primera vez una oportunidad de ejercer alguna tarea en la iglesia. Por ejemplo, a la jefa de diaconisa, cuando la nombran diaconisa por primera vez, es importante que tú le puedas enseñar a hacer el pan de la Santa Cena, el jugo de la vid, en fin, más podrías decir hasta cómo debe ser la ceremonia de la Santa Cena, cómo debe ser colocada la mesa, el ritual, cómo van a guiarlo las diaconisas. Todo eso es información que tú ya por experiencia sabes, y si no, puedes obtenerla por medio de tu esposo para enseñarlas. Pero también hay más. Tú puedes acompañar a tu esposo en las visitas, cuando va a haber alguna hermana enferma, cuando va a haber algún hogar con problemas matrimoniales, tú lo puedes acompañar y entonces los dos pueden aconsejar, tú a la dama y él al hombre. También tú puedes hacer visitas, no son tan buenas estas, pero son imprescindibles, en un oficio fúnebre. ¿Sabes? Es un momento muy importante. Los deudos están tristes, muy tristes, aunque sean cristianos, siente dolor por la pérdida del ser querido. Y no siempre los hombros de un hombre son los mejores para que la mujer llore, todo lo contrario. Tú debes abrazar a la dama que está triste, llorosa, y escucharla. No tienes nada que decir, solamente oírla, pero con mucho tacto, con mucha prudencia, ofrecerte si es necesario para cuidar de los más pequeños, hacer alguna cosa en el hogar, a veces preparar un caldo caliente si es invierno o algo fresco en el verano para aquellos que lo acompañan. Cosas muy femeninas que se deben realizar en estos momentos. Bueno, tal vez tengas que decirle a alguna hija, si es que ha fallecido un papá, que puede venir y quedar en tu casa para que tú le hagas compañía unos días hasta que el dolor inmenso de los primeros momentos de la pérdida puedan tener compañía. ¿Qué otras cosas más puedes hacer? Algo también importante como colaboradora de tu esposo. Cada relato infantil que tú encuentras lo debes archivar. ¿Y por temas? ¿Para qué? Bueno, para que cuando tu esposo predique los sermones, no solamente lo haga para el adulto. Recuerda, el sermón tiene que ser para todos, para los adultos, para los jóvenes y los niños. ¿Y qué manera mejor que un buen relato que se adapte al tema o que explique el tema para los adultos, relatado por ti o por tu mismo esposo, acerca del tema para que sea entendido por los niños? No te olvides nunca,
El niño, cuando se siente de esa manera, que el adulto lo comprende, que el anciano que predica lo nota, no solamente tiene respeto por el anciano, sino cariño. Y eso lo va a ayudar para que, pasado el tiempo, ese pequeño pueda estar confirmado en la iglesia. Hay otra cosa más que tienes que hacer. Para esto necesitas mucho tacto, mucho cuidado. Y es fijarte la higiene del templo, la decoración del templo. ¿Por qué te digo esto? Que tiene que ser con cuidado, con tacto. Bueno, porque no es cuestión de ir y observar que los baños no están limpios y enojarte y vociferar y gritar o ir y comentar con tu esposo. No, no. Lo ideal es iniciar tú misma la higiene. Luego hablar con la persona indicada, explicándole la mejor manera de mantener limpio ese lugar. El orden en el púlpito. A veces vemos en algunos templos que el púlpito está lleno de cosas viejas, papeles, tizas. Ese lugar debe ser limpio y ordenado. Y qué mejor que tú que orientes a las diaconisas para que así sea hecho. Bueno, tú dirás, tantas cosas. Mira, tú puedes ayudar en la preparación para bautismos, para santas cenas, para casamientos. Cuán importante es que tú hables con la joven que va a casarse, para que sepa las responsabilidades que tiene como futura esposa, como futura madre, la importancia del culto en la familia, en la dedicación de los niños. ¿Sabes que hay algo muy lindo que tú puedes hacer? Mientras tu esposo o el pastor va a hacer la dedicación del niño, deberías ya fijarte que haya un himno de fondo para los pequeños, tal vez algún canto para los niños, pero colocar en la plataforma, en la mesa de la escuela sabática, un florero con un pimpollo. Luego que el anciano ha hecho la oración, tú puedes pasar, dar la bienvenida a la mamá, al pequeño, y entregarle a los padres un pimpollo, símbolo del niño que ha sido dedicado a Dios. Bueno, así podríamos enumerar muchas cosas. Te sugiero, por ejemplo, que tú pienses qué lindo sería si pudieras tener una reunión con los ancianos, las esposas, para almorzar juntos cada vez, o con los diáconos y sus esposas, o las diaconisas y sus esposos. No te olvides nunca. Tal vez de todo lo que hemos enumerado no puedas hacer demasiado, tal vez puedas hacer poquito, pero hay algo que tú tienes que saber. Dos cosas importantes. Un broche de oro. Nunca te olvides tu devoción personal. Es imprescindible. Si tú oras cada día, si tú lees la palabra de Dios cada día, te aseguro que el Señor va a poner en ti modales, gestos, palabras oportunas a las personas necesitadas de tu iglesia. Si tú no puedes hacer el resto de las cosas que hemos enumerado, que con el tiempo y buena voluntad puedes lograr, hay una cosa sí que te ruego de todo corazón que lo hagas. Que dediques tiempo y oración para hacerlo. Ese tiempo que dedicas no es el tiempo que te va a llevar a realizarlo, sino pedirle a Dios fortaleza, buena voluntad para realizarlo. ¿Qué cosa es? Bueno, si tú no puedes darle la bienvenida públicamente a los recién bautizados, por ejemplo, si tú no sabes dar estudios bíblicos, no te preocupes. ¿Sabes lo más importante para las personas? Es saberse queridas. Sí, saberse queridas. Si tú les abres tus brazos, si tú les sonríes, si tú les demuestras el amor que ellas necesitan, ¿qué hombre y qué mujer va a irse de la iglesia? No, nadie va a retirarse del lugar que es amado, que es querido y respetado. Y eso está en tus manos. Para eso no se necesitan títulos universitarios. Para eso no se necesita dinero ni tiempo. Solamente amor. Así de simple. Si tú quieres realmente tener éxito en tu trabajo, ahora déjame darte el último consejo. Podría decirte un consejo imprescindible para que todo lo que has pensado hacer sea hecho realmente con una buena aprobación. Mira a quién debes consultar y ser muy amiga, la esposa del pastor. Consúltala a ella, trabaja mano a mano con ella, hombro con hombro. Así como tu esposo trabaja con el pastor, hazlo tú con la esposa del pastor. También con tus compañeras,
las esposas de los ancianos. Reúnanse lo más seguido posible para intercambiar ideas, para planificar, para corregir, en fin, para que todo marche bien. Pero claro, tú dirás, esto es fácil. Sí, cuando tú te tomas de la mano de la esposa del pastor y de las esposas de los otros ancianos, esto será bastante fácil, porque estarán juntas y cada una, según sus talentos, podrá permitir que el Señor ayude a avanzar a la iglesia. Y otra cosa, no debes olvidarte, no te metas donde no te llaman. Creo que eso me lo comprendes, eso entiendes lo que quiero decir. Si nosotras no se nos pidió que cuidemos el departamento de Dorcas, no lo hagamos. Recuerda que así como los ancianos, cada uno tiene una responsabilidad, también las esposas de los ancianos la tienen. Entonces tú dedícate a tu tarea con mucho amor, con mucho cuidado, hazlo con todas tus fuerzas, pero sin entrometerte, para que todo sea bien hecho. Nunca quieras ocupar el lugar de tu esposo. Deja que él sea tu cabeza en el hogar y también en la iglesia. Permite que él sea quien te guíe. Pídele consejo cada vez que planificas algo. No actúes así porque sí, por sentimientos o por impulsos. Hazlo sabiamente, con la ayuda de tu esposo. Y ahora quiero leerte algo para concluir este encuentro. En primer lugar, deseando que las charlas que hemos tenido hayan sido de utilidad para ti y para todas las mujeres que tú veas que pueden ser útiles. Fíjate esta cita tan hermosa que tengo aquí. Dice así: sé paciente, soldado cristiano, hermana, esposa de anciano, aún un poco, y el que ha de venir, vendrá. La noche de cansadora espera, vigilia y aflicción casi ha pasado. Pronto se dará la recompensa, el eterno día amanecerá. Si el registro del cielo muestra que en su vida hay evidencias de ternura, abnegación y benevolencia en el servicio, recibirá la bendita seguridad y bendición de Cristo bien hecho. Ven, bendita de mi Padre, toma posesión del reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Eso lo dice Elena de White en El conflicto de los siglos, página 335 en adelante. No hay nada que tú hagas bueno que no esté registrado en el reino de los cielos. Ojalá que pronto podamos ver ese acontecimiento con nuestros propios ojos, con nuestra familia, y allí entonces, posiblemente, podamos estar delante de Dios, tú y yo también, y comenzaremos a contar las maravillas que Dios pudo hacer, las almas que pudo ganar con los talentos que nos dio y que nosotros o nosotras pusimos en acción. Dios te bendiga a ti, a tu esposo en su ministerio como anciano de iglesia, al pastor de tu iglesia, a su esposa, al resto de los ancianos, sus esposas y a tu iglesia. Dios te bendiga.